Mi nombre es Patricia Olivares, soy abogada, docente también. Y bueno, Juan José es mi primer hijo. Y bueno, como madre primeriza, pues me parecía que muchas cosas de pronto que pasaban o que no pasaban podían ser normales. Hasta que algún familiar en algún momento, teniendo Juan José año y medio, nos hizo algún comentario sobre su poco contacto visual o su poca atención frente a personas que normalmente él no veía o que no convivían con él. Y pues lógicamente su escaso vocabulario, ¿no? Su poca expresión verbal. En ese momento, pues, tú sabes, los hijos son los hijos, no lo tomamos muy bien. Sin embargo, Claro. consultamos inmediatamente con el pediatra. Y pues el pediatra nos hizo las remisiones pertinentes, nos recomendó un buen neuropediatra aquí en Barranquilla. El neuropediatra pues los vio, nos habló de la sospecha del diagnóstico, cosa que nos cayó como un balde de agua fría. En ese momento pues uno no entiende bien en qué consiste esto, de qué se trata. Eso me llevó a sentir, lógicamente, decepción, frustración y todo esto. Sin embargo, empezamos el proceso, todos los exámenes médicos, todas las visitas a los especialistas, y en este camino conocimos a una persona, es una psicóloga muy joven, que pues se ha especializado en todos los temas de comportamiento, en toda esta parte comportamental, y ella nos orientó mucho como el camino, como explicarnos, no, mire, usted no tiene por qué buscar terapias separadas, fonoaudiólogas, psicólogas, sino usted puede entrar a un programa integral, etcétera, etcétera, etcétera. Y me recomendó que siguiera la página. Fue la mejor, como siempre he dicho, la mejor recomendación que recibí en mi vida. Empecé a seguir la página, empecé a escuchar a Diana, y lo que más me gustó, lo que me atrapó, es que pues yo ingreso, o sea, empiezo a seguir la página, ahí mismo ustedes programan Semana PAC, entonces hago la Semana PAC, me pareció la metodología, la forma como se explican las estrategias, me pareció muy chévere porque algo que yo veía tan difícil, yo dije, no, no es fácil, pues porque hay que tener paciencia, porque hay que tener constancia, pero realmente le facilita a uno como padre entender qué podemos hacer desde casa para ayudar a nuestros hijos. Empecé a superar y por eso me encanta que hoy seamos comunidad PAC y no simplemente un curso, porque realmente es una comunidad. Empecé a darme cuenta que son muchas familias realmente las que viven eso, incluso empecé a darme cuenta que hay familias que viven una situación mucho más complicada que la mía, entonces fue como encontrar a la vez un espacio de apoyo para eso que uno como padre no exterioriza, ¿verdad? Sino que como que uno lo vive solo en su casa y no sabe cómo manejar el tema con la familia y uno vive su frustración y todo el tema de su depresión inicial, pero encontré en estos encuentros en vivo, en las participaciones, ya cuando empecé el curso, cuando empecé a escuchar otros padres, yo dije, no, pues lo que tengo que hacer es ayudarlo, indistintamente de lo que tenga, de la condición que tenga, lo que tengo que hacer como madre, lo que tengo que hacer o lo que tenemos que hacer en el hogar como familia es sacarlo adelante. Y hoy pues debo decirte que yo hablo de la condición de mi hijo sin ningún tapujo, donde llego, incluso ya después de que yo lo digo, encuentro alguna mamá por ahí que me dice, ay, mi hijo también, entonces comenzamos a hablar. Entonces ya cuando empecé el curso, cuando empezamos a aplicar las estrategias, que lógicamente esto también se le suma a las terapias que él hace con profesionales, en centro de terapia y otros particulares que nos ayudan, y empezamos a ver ya los resultados y empezamos a hablar con el colegio y que el colegio nos dice, no, hay un cambio y mi hijo es perfecto, yo tengo que aceptarlo como él es y ayudarlo lógicamente a que sea independiente, a que en algún momento ya no necesite esa ayuda que hoy yo le doy, sino que él pueda, así como es, vivir la vida y ser feliz. Entonces ya fue realmente un apoyo increíble. La principal dificultad era lograr establecer una comunicación con Juan. Juan José no señalaba,
no podía de pronto decirme si quería algo, si no quería algo, de alguna manera. Entonces, era como nuestra principal dificultad y comenzamos a trabajar en eso, en que, bueno, si no hablas, pero tenemos que buscar una forma que comiences a comunicarnos cosas. Lógicamente eso era un reto porque él ya había empezado jardín, en el jardín ya nos habían llamado antes de pandemia, luego vino pandemia y pues cerró, pero antes de que cerrara ya nos habían dicho que el niño pues no tenía permanencia en puesto, se levantaba muchísimo, no, cero contacto con otros niños, prefería a los adultos, entonces bueno, era una serie de cosas y yo pues tampoco podía saber de parte de él qué ocurría en el colegio porque él no me lo podía decir. Bueno, todavía no, pero ahí vamos en proceso. Trabajar con él esa parte. Entonces ya hoy señala, ya te lleva, te muestra. Y pues ahora el reto es, bueno, si ya me señalas, entonces ahora dime lo que quieres. Entonces, por ejemplo, si estamos almorzando, yo todavía, tengo que confesarlo, él todavía es flojito para algunas cosas, entonces algún día come solo, otros días no. Entonces, cuando yo le doy la comida, me señala el jugo, porque quiere el jugo, y le digo, ok, ¿cómo se llama? Dime cómo se llama y yo te lo doy. Entonces ya hoy jugo, ¿no? Entonces ahora apunta y ya me Ah, dice. Entonces ha mejorado muchísimo su comunicación no verbal y ya estamos en proceso de arranque de la comunicación verbal. Entonces comenzó diciendo las vocales y era así, ¿no? Con las láminas. A él le gustan mucho las letras, los números, entonces con las láminas y nosotros pronunciando, además que como le gustaba, me sirvió mucho eso de aprovechar sus intereses para generar nuevas habilidades. Entonces, lo primero que aprendió a decir fueron las vocales, ya después se le sumaron otras letras y a partir del sonido de las vocales empezó a hacer otras aproximaciones. Entonces le gustaban mucho los colores y yo le daba colores, pero entonces, ¿este cuál es, papi? Dime este cuál es, ¿cómo se llama el color? Entonces, ojo, que es rojo, ¿no? Azul, o sea, a partir del sonido de las vocales empezó a hacer aproximaciones de cosas que le gustaban. Entonces le presentábamos animales que le gustaban mucho, le presentábamos las vocales, las demás letras, y así fuimos sumándole cositas, y él comenzó ya a comunicarse mucho mejor de manera no verbal y empezar hoy ya una comunicación verbal y bueno, y ampliar sus intereses. Yo siempre he dicho que esto es como una cadena, ¿no? Un avance exacto. te lleva a otro y te lleva a otro y estamos en ese proceso hermoso porque pues uno al final del día se llena de satisfacción y dice, estamos haciendo algo. Hay muchas estrategias que hemos aplicado y que nos han servido para diversas cosas. Por ejemplo, el tema de la anticipación ha sido observar y anticiparse. Entonces, empezar, él no tiene muchos comportamientos inadecuados, sí tiene muchas autoestimulaciones, pero comportamientos inadecuados que nos preocupen realmente no tiene muchos. Y empezamos a observar y ver por qué hace esto, por qué hace esto otro, qué le gusta, qué no le gusta, qué puedo aprovechar para enseñarle algo, y así, ¿no? Y observación y anticipación. Entonces, papi, hoy vamos a trabajar, porque lógicamente al principio las terapias eran virtuales y eso es un reto gigante para los padres, porque eh, pues no sé, normalmente con los papás los hijos no se portan igual que con una terapeuta. Y en cosas cotidianas, por ejemplo, era un problema sacarlo del baño porque le encanta el agua. Entonces, papi, ahorita nos vamos a bañar, pero cuando mami cuenta hasta tres, el baño se acabó, ¿no? Entonces, y así empezamos a aplicar estrategias para diversas cosas, empezamos a aprovechar mucho todo aquello que le gustaba para poder captar su atención y entonces ya después enrolarlo en algo que no le gustaba mucho, pero que era continuidad de aquello que lo enganchó en alguna actividad y así. Empezamos a aprovechar cada espacio del día que nosotros estábamos con él para establecer rutinas, eh, que él ubicara en su espacio lugares de trabajo,
y bueno, y si haces esto, entonces ya después podemos hacer esto. Entonces combinarle las terapias con el juego, como para que él no se saturara de terapias, pero las estrategias, los consejos, eh, todas las instrucciones que recibimos de manera, además, con una metodología muy sencilla para los papás, porque bueno, habemos papás que de pronto tenemos un nivel de educación un poco superior a otros, de pronto otros, no sé, el curso para mí está diseñado para cualquier persona porque se entiende de manera clara y sencilla lo que se busca y lo que se está tratando. Entonces, nos ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de la vida del niño, en muchos aspectos como familia. No sentir que nos estamos ahogando en un vaso de agua, sino, no, mire, usted tiene unas horas con sus hijos o con su hijo, comparte ciertos espacios, entonces, ¿cómo los va a compartir? Organícese de manera que los pueda compartir de forma provechosa, que lo ayude a él, que no sea cansón, que a él le llame la atención, que para usted no sea complicado, que no requiera de tantos recursos, ¿no? Sino con cosas que tenemos en el hogar y de verdad que ha sido para nosotros un apoyo tremendo. Como le decía yo a alguna mamita estos días, uno tiene la mala costumbre de no confiar en los hijos, o sea, no confiar que Sí. realmente van a hacer algo. Y tengo como unas anécdotas chistosas. Él participó en su segundo Christmas Show en diciembre pasado y las profesoras me decían, a él le gusta bailar, a él le gusta la música. Y yo, no, sí, claro, a él le gusta. Y cuando llegamos al lugar, yo le decía al papá, ¿qué va a hacer Juanjo? O sea, no me imaginaba que él iba a tener una participación activa en el show. Y fue realmente un seguimiento instruccional increíble de parte de ese niño. Ellos en el escenario pusieron X, marcaron con X dónde iba cada niño y él se quedó en su posición. Cuando tenían que estar sentados, él estaba sentado con su gorro, con su disfraz que era una tela que él no le gustaba mucho. Cuando ya tuvieron que levantarse, se levantó. Cuando tuvieron que bailar, bailó. Aleteó un poco bailando, pero bailó. Es decir, él participó todo su Christmas show, que muchos niños de pronto que yo sé que son neurotípicos, que están en su curso, no hicieron, sino que lloraron, se tiraron donde sus mamás. Y yo decía, increíble que Juan José todo lo que hizo, increíble. Para mí era imposible de pronto que él, que él comenzara a decir algunas palabras. Hoy estamos viendo que ya está diciendo varias palabras. Era difícil que, por ejemplo, imitara. Y hoy estamos viendo que Juan José imita y bastante, es decir, está reforzando mucho la habilidad. Entonces, todo el tiempo me pasa, todo el tiempo yo digo como que, ¿será que sí lo vamos a lograr? Por ejemplo, ahora estamos en control de esfínteres y yo logro los dos últimos pasos, ¿no? De llevarlo y que lo haga, es exitoso haciéndolo, pero no me avisa todavía. Y yo digo, ¿será que algún día me va a avisar que va a hacer pipí, que va a hacer pipí? Y repetimos y todos los días, pero si algo he aprendido desde que empezamos el proceso, que no fue hace poco, ya el niño va a cumplir 4 años, es que la constancia, ¿no? La paciencia, la constancia. No vamos a ver los resultados enseguida, no vamos a ver los resultados en un mes, no los vamos a ver en una semana, pero sí se ven y bueno, y uno en estos casos o como madre o padre de niños en esta condición, uno celebra lo más pequeñito. De pronto para muchos padres es tan fácil que el niño juegue con un carro. Mi hija que tiene 1 año, yo nunca le enseñé a jugar con un carro y ella hace bum, bum. A Juan José me tocó enseñarlo a jugar con un carro. Entonces, sí, todo el tiempo me pasa, pero él día a día me demuestra que sí puede. Y eso es lo Te que todos sorprende. los días, exacto, y eso es lo que todos los días le dice a uno, tienes que seguir haciéndolo porque él lo va a lograr, o sea, él lo va a lograr realmente. Entonces, sí, todo el tiempo me pasa. Primero, tenemos hijos perfectos, eh, son hermosos, son amorosos, además que lo quieren a uno como papá, increíble. De pronto porque dependen mucho en principio de uno, pero se forja un vínculo increíble y fuerte con esos hijos.
que como papás, antes que el terapeuta, antes que el médico, antes que el especialista, algún neuropediatra me decía, es que el papá es el terapeuta que nadie le paga, pero que mejor Ujú. trabaja, ¿no? Entonces, que somos Bueno, nosotros los que más podemos ayudarlos, que sí, vamos a tener momentos tristes, vamos a creer que ya hemos superado esa decepción y esa tristeza inicial, pero en algún momento nos va a volver a dar, en algún momento nos vamos a volver a poner tristes, eh, pero que tenemos que superarlo de alguna manera porque más nadie los va a ayudar a ellos como nosotros los podemos ayudar. Que esto no es tema de un ratico, no es únicamente problema del terapeuta que tiene 40 minutos o 2 horas con sus hijos, esto es del día a día, de la cotidianidad, de trabajo en familia, de sentarse y hablar con su pareja y decir que necesita apoyo de su pareja. Lo digo porque muchas veces esto es un trabajo solo de mamás y no es justo, ¿verdad? Es trabajo de papá y mamá, incluso de abuelos, incluso de nanas, de cuidadores. Eh, Ser pacientes, ser constantes, quererlos mucho, celebrarles cada logro que ellos llegan a tener y que bueno, que continúen con el curso, a los que no, a los que todavía no están, que hagan el curso que de verdad, de verdad es excelente, es un apoyo excelente, sobre todo para papás. Bueno, el curso dura 1 año de acceso, pero yo pienso que siempre vamos a, o bueno, o los que ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo, siempre vamos a pertenecer a esta comunidad. Le cambia a uno la perspectiva de lo que es el autismo, le cambia a uno ese chip de que mi hijo tiene una limitación y esto es un problema y es especial, no. Lo hace sentir a uno, y tengo que decírselos y agradecerles eso, lo hace sentir a uno especial, eh, entendido, escuchado. Eso es algo que además no tiene costo. Entonces, sí, hoy, y lo digo orgullosa donde voy, eh, que hago un entrenamiento para padres para ayudar a mi hijo y recomiendo la página y a todo el papá porque de verdad que es una ayuda, uno que pasa por ese momento de no saber esto qué es, ni por dónde empezar, ni nada, es una ayuda tremenda. Entonces, sí, hoy me siento y desde que empecé a seguirlos me siento una madre agente de cambio. Mi familia somos personas agentes de cambio y lo seguiré siendo siempre, porque siempre voy a tener a mi bebé.